la inicial. Bien, entonces me escuchan bien, miran bien mi pantalla, el circuito en paralelo, eh, el comportamiento de la tensión y la corriente es inverso al circuito en serie. Ese comportamiento es inverso, es decir, se comporta de manera contraria. La tensión en paralelo es la misma para todas las resistencias, en resumen, y la corriente sí varía. Tenemos otra característica del sistema de resistencias en paralelo, es que la resistencia total siempre va a ser menor a cualquiera de las resistencias, ¿sí? Siempre va a ser menor a R1, a R2 o a R3. Con eso comprobamos de que estamos haciendo bien el ejercicio, mientras que la resistencia total en serie siempre va a ser mayor a cualquiera de las resistencias. Esas son las características, ¿listo? Hicimos un preciso este ejercicio, el anterior también, entonces lo que sigue son preguntas del taller, por favor. ¿Listo? Preguntas del taller. Ya me lo pueden hacer aquí, al final o ahora, pero pues debo continuar con el temario. ¿Estamos de acuerdo? Pues, Sí, si no señor. estamos de acuerdo, pues de todas formas toca continuar, ¿no? El camino. Claro que sí. Pasamos a ver tipos de corriente. La corriente que vamos a ver ahorita es la alterna, que de hecho es la corriente más famosa porque es la que se utiliza en todas las instalaciones eléctricas, desde toda la cadena de producción de energía, desde la generación, la transmisión, la distribución, pues utilizan este tipo de corriente alterna, que quiere decir que en un momentico es negativa y en otro momento es positiva. Va y viene, por eso es que ustedes miran una flecha hacia la derecha y una flecha hacia la izquierda. Los electrones no fluyen como en la directa en un solo sentido, sino que bailan, digámoslo así, en el cable. Vibran, puede ser una formación y esa vibración, de hecho, está relacionada con otra característica particular de la corriente alterna, que es la frecuencia. La frecuencia para nuestro sistema de red, y una vez para que lo informe, y es un parámetro que se tiene muy en cuenta a la hora de generar, distribuir, hacer una subestación, es de 60 hercios. En Colombia, en Chile es de 50, en Europa es de 50 hercios. ¿Bien? ¿Y por qué es importante eso? Porque si yo coloco un equipo que funciona a 50 hercios, lo conecto a una red de 60 hercios, no va a servir o va a sufrir un daño. ¿Listo? Entonces, Profe, una de las compatibilidades que debe tener, cualquier equipo eléctrico es la frecuencia de la red. Si opera con corriente alterna, que es la mayoría de equipos, ¿no? Entonces, algunos símbolos, voy a ir más adelante porque la simbología la manejamos un toquecito más adelante. ¿Listo? Bien. Ahorita nos metemos, las próximas clases, a mirar todas las características y fórmulas de la corriente alterna. Por ahora, estamos haciendo la introducción al fenómeno eléctrico básico y al fenómeno electromagnético. Son dos fenómenos diferentes, pero con una relación, y más que todo en la generación y en la motorización. ¿Sí? Los generadores y los motores son los equipos, y los transformadores son los equipos principales, y en la transformación. Toda red eléctrica
de todo el sistema eléctrico. Tenemos en la cadena de producción generadores, cuyo principio de funcionamiento es el electromagnetismo, motores, igual, el principio de funcionamiento es el electromagnetismo y los transformadores. De ahí para allá, las antenas y otros equipos dependen de este fenómeno. Bueno, ya entraron casi todos. Entonces, ¿qué hay que empezar para saber sobre electromagnetismo? Bueno, son dos palabras. La sintaxis o se recoge la electricidad puede producir magnetismo y el magnetismo moviéndose puede producir electricidad. Por eso entonces el concepto, la definición es electromagnetismo. Yo puedo eh, generar una corriente en un conductor con un campo magnético y al contrario, con el paso de una corriente genera un campo magnético. Y mire que es un fenómeno que nos permite a nosotros, en el caso de las antenas, mandar información a largas distancias por medio de ondas electromagnéticas, que de hecho se llaman así. ¿Por qué? Porque una onda eléctrica va generando una onda magnética y esta a su vez genera una onda eléctrica. Y de allí la maravilla de que podamos a largas distancias resolver una conversación que se genera en otro punto. ¿Listo? Entrar en frecuencia de resonancia con esa misma. Ahí como para que se den cuenta de la importancia y, y de lo revolucionario que es este término. Bien, el elemento más básico, bueno, hay que saber de los imanes en cuanto al campo magnético. Sé que la mayoría de nosotros hemos jugado con imanes en algún momento, entendemos algo ese efecto. Y como en la parte eléctrica está configurado por un polo norte y un polo sur. En la parte eléctrica nosotros hablamos en DC de positivo y negativo, ¿cierto? Y en AC de fase y neutro. ¿Sí? En magnetismo hablamos del polo norte, polo sur. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros jamás, o por lo menos hasta ahora, hemos podido tener un imán con un solo polo. Si yo divido, el imán reorganiza su campo y vuelve a quedar un polo norte y un polo sur. Va a existir el campo magnético siempre como un dipolo. Nunca puedo separar el positivo del negativo y la fase del neutro. ¿Sí? Pero no puedo separar un campo magnético orientando líneas de fuerza en un solo sentido. Entonces, por eso, como ustedes ven, o hacia dónde vamos, a entender por qué se generan estas líneas de fuerza que salen desde el polo norte hacia el polo sur. Siempre se va a armar esta figura alrededor del imán, por eso atrae o repele de acuerdo a la carga magnética con la que esté el otro elemento. Bien, con este efecto de imantar, atraer o soltar, atraer o soltar, se hace el elemento más simple en la parte eléctrica que se llama electroimán, de núcleo móvil. ¿Qué nos permite a nosotros eso? Miren, muchachos, controlar. ¿Cómo
simplemente uniendo o separando dos contactos eléctricos. Yo puedo controlar el arranque, el encendido de un motor, puedo controlar la iluminación, puedo con varios de esos entonces automatizar y, y generar circuitos complejos de automatización. ¿Listo? Porque un contacto yo lo puedo tener en dos posiciones, cerrado o abierto. Y eso nos lleva a tener un número, un 1 cerrado y un 0 abierto. Ya puedo utilizar matemática binaria de números binarios para armar automatismos. ¿Listo? Mecánicos, ¿no? Muy básicos, pero ahí arrancó todo. ¿Cómo se imanta la bobina? Inyectando una corriente eléctrica o una tensión, ¿sí?, que va a cerrar. Esto puede ser un circuito de potencia y este pedazo del circuito de control va a cerrar los contactos de un circuito de potencia que maneja mucho más corriente. ¿Sí? Ese es el elemento más básico. Miren entonces, pues unos experimentos más claros de cómo y por qué se dibujan las líneas de campo magnético, porque pues aunque son invisibles, con las limaduras de hierro se puede ver hacia dónde están orientadas en cuanto a un imán. So, no sé que la mayoría han hecho los experimentos y también entonces yo puedo con una bobina hacer que sea o se comporte como un imán. Una bobina también genera un polo sur y un polo norte. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Se quiere conectar? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? ¿Cómo me escuchan? Listo. Bien, vean muchachos. Aquí hay un ejemplo por pasos A, B y C, donde se puede evidenciar que cuando yo muevo un imán en el medio de una bobina y conecto a él un voltímetro, un medidor de corriente, genero, ¿sí?, cuando lo muevo en el paso B, aquí está el movimiento, las flechas arriba y abajo, empieza a generar entonces una corriente inducida. Si no lo muevo, no pasa nada. Miren que aquí el medidor está en cero. No sé si lo alcanzan. Cuando muevo hacia arriba y hacia abajo, me genera entonces una, se le llama una fuerza contraelectromotriz o indica una corriente inducida. ¿Sí? Ahora reemplacemos el imán en el paso C por una segunda bobina, es decir, que adquiere los principios de funcionamiento de un imán. Eso se le llama electroimán y miren que si lo muevo también causa el mismo efecto. Prácticamente B y C están teniendo el mismo efecto de corriente inducida por imán en el punto B y por electroimán en el punto C. Entonces, preguntas hasta ahí para pasar al punto D. Ingeniero, Sí, eh,
Cuando te dice elemento más básico de la electromagnetismo, que son los motores y eso. Así funcionan los motores, es el principio más básico de funcionamiento de los motores. Y el tema de los Sí, que le llaman lo que estoy elevadores y diciendo eso. ahorita, ¿cuál es la diferencia? Que pues todo esto lo tenemos de manera circular con un rotor. Y hacemos girar un rotor y podemos convertir esa fuerza magnética o ese electromagnetismo en una fuerza mecánica en, en el eje del rotor que nos mueva algo. Ahorita pues un carro. Sí. Realmente los que mueven los carros eléctricos en este momento son motores o bobinas que funcionan, al ser un carro eléctrico que funciona con electricidad, pues a veces de un motor o de 4 motores en cada llanta. Que de hecho con el frenado regeneran y cargan baterías. Miren, miren el alcance que tiene eso. Entonces, en el dibujo B podemos ver que también se produce el mismo efecto si yo coloco un interruptor a la bobina que está haciendo de imán y varío entonces la polaridad cerrando y abriendo el circuito. También me genera un campo magnético que me sirve para qué? Para una orden, puede ser una orden en un automatismo, detectar una señal también y provocar una señal con otra. Poco a poco vamos a ir metiéndole carne a estas explicaciones porque las aplicaciones sí son muy amplias, sí, son bastante amplias. Miren, entonces aquí ya complico un poquito el, el aparatico que es el electroimán o el relé y coloco para que con un solo pulso, con una sola inventada, positivo y negativo que entre por acá, tengo 2 contactos, entonces ya tengo 2 alternativas de órdenes o 2 capacidades de dar órdenes. ¿Sí? Tengo entonces un contacto normalmente abierto, normalmente cerrado, cuando la bobina está desenergizada y otro normalmente abierto cuando la bobina está desenergizada. Yo se los coloco acá para que lo entiendan. Vean muy bien las partes de cada uno. Tiene una alimentación la bobina, es decir, debe ser alimentada por ya sea una corriente directa o alterna y debe ser y tiene otros contactos eléctricos también, pero que funcionan como salidas. Una salida de 0 y 1 y una orden que yo le puedo dar para configurar los automatismos. ¿En dónde se aplican los principios del relé? Muchachos, en protecciones, en abrir o cerrar un arranque de un motor, de una caldera. El relé puede ir conectado a un sensor, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí puedo conectar un sensor que me envíe una señal eléctrica, energice la bobina y cierre o abra, prenda o apague la luz, abra o cierre una puerta. Así es que funciona. Profe, no veo la pantalla, profe, no veo la pantalla. ¿A todos les pasa lo mismo? ¿No ven la pantalla?
Miren entonces cómo funciona. Yo sí la estoy viendo. Cuando no vean la pantalla pueden salir y volver a entrar y así mejorar. A veces se queda pegada. Cierra la ventana que tu papá la va abierta. ¿Listo? Entonces miremos el funcionamiento. Vea. Ven que cuando el pulsador se cierra, se energiza la bobina y la bobina hace que los contactos normalmente cerrado pase a abierto, a open, y el normalmente abierto pase a estar cerrado. Entonces yo puedo apagar y encender dos circuitos. Ya tengo la posibilidad de dar dos órdenes. Bien. Hasta ahí, muchachos. ¿Preguntas? Otros dispositivos tenemos que funcionan con electromagnetismo. Los relés, bueno, este es un mismo relé. Miren cómo puedo apagar y encender varios bombillos con un pulso. Hacer el cambio. Por ejemplo, un semáforo con varios de estos. Y otros dispositivos son los solenoides. Se utilizan mucho en los vehículos. No sé si alguna vez han escuchado al mecánico hablar de que se le dañó el solenoide. O en instrumentación para cerrar y abrir válvulas. Para electroválvulas también funciona muy bien. El arranque de un motor de combustión se hace con solenoide. El paso de combustible se hace con solenoide. Entonces son aparaticos que funcionan con un pivote deslizante que se desliza, como su nombre lo indica, cuando se magnetiza o desmagnetiza. De hecho, tienen un resorte para regresar a su posición después de haberse energizado o de haberse apagado. Aquí, por ejemplo, les voy a borrar, miremoslo de cerca, el funcionamiento de una válvula para dejar salir aire de una tubería. Entonces, yo tengo mi bobina solenoide que hace un pivote, que desliza este pivote, lo cambia de posición y a su vez cambia de posición abierto o cerrado la tubería de aire. ¿Sí ven? Por ejemplo, cuando se han lavado las manos en los lavamanos esos que usted mete las manos debajo de la llave y sale agua. ¿Sí ven cómo se combina un sensor con un solenoide que podría impedir o dejar pasar el agua cuando el sensor nos detecte las manos debajo? Y todo es eléctrico, uno no tiene necesidad de abrir ninguna válvula. ¿Sí lo han hecho? Con el secador de manos también, con el secador de manos. No sé si me hago entender. Muchachos, ¿preguntas? Y ya se me va a acabar la batería. Bueno. Pasemos a un dispositivo un poquito más complicado, pero que utiliza el mismo principio, el conductor. ¿Cuál es la diferencia con el relé, muchachos? Este lleva una mazorca de contactos de potencia, cosa que no lleva el relé. Por aquí hay un micrófono abierto, por favor. Voy a apagar. ¿Sí?
y que de hecho lleva un comportamiento de relé. Entonces es un aparato más grande que funciona con el mismo principio. ¿Y es especial para qué? Para arranques de motores, para arranques de grandes cargas. Es donde más es valioso. ¿Por qué? Porque ya el técnico o el operario solamente debe manejar un interruptor y de pronto no un breaker. Las corrientes son muy altas por la carga para encender, por ejemplo, un motor de 3, 4, 5, 10 caballos. eh, Hacerlo con un interruptor de pared mm, no tiene sentido, ¿sí? O con una cuchilla eh, es bastante peligroso por las corrientes eh, de conexión y de arranque. Entonces, este aparatico nos cumple una función bastante importante. Está construido de manera más robusta y, importante aquí, identifiquen las partes. Veámosla. Los polos o contactos de potencia también se le llaman los contactos auxiliares, la armadura, que es la parte móvil, y el electroimán o la bobina. Aquí se las presento un poco. Miren que ya tenemos es una mazorca de contactos que cambian de posición simplemente cuando la bobina hace mover la armadura para arriba o para abajo. Cuando la hace pivotear. Miren que aquí están las dos posiciones. Mira que no estoy mal. Aquí está funcionando. Este funcionaba. Debe funcionar. Bien. Esas pues son las partes. No voy a entrar allí. De hecho es un aparato que se puede arreglar. Y más adelante en elementos y dispositivos eléctricos lo vemos a profundidad. Bien, otro aparatico importante es el fusible. Es un aparato de protección propio para sobrecorrientes, cortocircuitos, más que todo. Son mucho más rápidos para cortocircuitos, preferidos para esa clase de protección cuando se une el positivo y el negativo. Está otro aparato que funciona con la parte magnética. Los interruptores, de hecho, se llaman termomagnéticos. ¿Listo? Y el mismo nombre le está diciendo a usted que los está protegiendo contra sobrecargas o sobretemperaturas, que es lo mismo en el circuito que protege, y la parte magnética, la bobina, lo está protegiendo contra cortocircuitos. ¿Tienen como de importante este efecto electromagnético? Bien. Ahí me están recomendando aquí que enchufe el equipo. O sea, dame un segundo. Siempre nos quedan varios minutos.
Sí, señor. Sí, señor, Cuyo.
¿Cómo que no escuché bien?